después de meses de disputa legal y varias audiencias en una corte familiar de Miami, Paulina Rubio y su expareja Nicolás Vallejo Nájera Colate, pues ya tienen una decisión sobre dónde estará, señores, residiendo su hijo Andrea Nicolás. Esto ha sido una batalla, Raúl, y que parecía nunca terminar. Bueno, la decisión favorece la permanencia del adolescente en Miami junto a su madre. Esto no le va a gustar a Colate, pero el caso todavía deja varios asuntos por resolver. A ver. Finalmente, una jueza de Miami, Florida, determinó que Andrea Nicolás continuará viviendo en Miami con su madre, Paulina Rubio. Y de acuerdo con la abogada de la cantante, el adolescente continuará también con terapia individual e incluso deberá participar en terapias familiares con sus padres, que de ser necesaria, hasta podrían hacerse vía Zoom. Otro de los puntos importantes es que queden bien claros el tiempo de visita del jovencito con su padre en España. La jueza fue muy contundente que tiene que haber una pauta muy severa para cuando el niño viaje a ver a su papá, asegurar que él sea regresado a Miami en el momento adecuado. La pregunta obligada es, ¿puede Colate apelar la decisión de la jueza? Sí, él puede tomar una apelación, pero es muy poco probable que pueda ser favorable en base a la manera que está escrita la decisión de la jueza, porque comprueba que esta jueza sí prestó mucha atención a todo y en base a esos factores, su discreción fue que el mejor interés del menor era quedarse en Miami con su madre y su hermano. Lo cierto es que por ahora, Andrea Nicolás continuará en Miami junto a su madre y seguirá bajo las disposiciones establecidas por la Corte. La posibilidad de una apelación permanece abierta y el tema de la manutención podría regresar ante la jueza si los padres no alcanzan un acuerdo. No entiendo muy bien la decisión esta que lo quieren dejar en Miami, porque el papá quería llevarlo a España por un tiempo y esto es una batalla que llevan ya por años. Yo creo que por lo general, Raúl, se quedan con la madre, a menos de que él pudiese comprobar que había un problema serio que estuviese pasando con Paulina Rubio. Pero si Paulina se está ocupando, está con los hermanos, tienen una vida familiar. No, yo lo entiendo perfectamente. Yo creo que sí, yo creo que siempre ha sido compartido. Y si toda la vida estaba estudiando en la ciudad de Miami, no sé. Porque al final el pequeño todavía no puede tomar decisiones. Favoreció a Paulina, me parece bien. Esto me parece a mí un problema, mira. Yo creo que si hay unas personas que se divorcian, por mucho que no se lleven bien, y tienen un hijo, y el padre se quiere llevar el hijo para España o para China o por donde él la gana por un mes, y la madre lo tiene aquí en cualquier ciudad, ¿por qué el padre no lo puede llevar por un mes? Tiene el derecho también el padre a llevárselo. No, Colate lo ha tenido en las vacaciones allá. El problema no es eso. El problema es que se lo quiere llevar permanentemente a vivir a España. No, pero obviamente se va a quedar con la madre aquí. Sí, alegando de que había muchos problemas. Pero bueno, el problema que tenía es que antes no lo dejaban ir ni llevar a España tampoco. O que él no lo devolvía a tiempo. Sí. O que él no lo devolvía a tiempo. No, yo creo que lo va a tener que devolver porque no, si no lo devuelve a tiempo, Raúl, bueno, se tardó un día, 2 días, 3 días, ¿qué importa? Pero es difícil cuando esto hay un hijo por el medio y después se están peleando por la custodia del niño. De verdad que lo veo que es lo más feo del mundo. Están pidiendo terapia, claro, que hagan terapia familiar, los tres, en la misma llamada. Eso lo acaba de decir la jueza. Yo no creo en la terapia, pero bueno. Bueno, pero hay gente que sí cree en la terapia. Para sentarme a alguien y yo contarle mis problemas y que la persona me diga lo que yo tengo que hacer, por favor, y pagarle aparte. Para eso lo hago yo solo, yo sé lo que tengo que hacer. ¿Tú crees que Pero hay gente que si vamos a sentarnos para hablarle a alguien me va a cobrar $10,000 para decirme lo que voy a hacer? No, que terapia ni terapia. Sí, mucha gente ha mejorado, realmente. Muchas familias han mejorado con terapia.